Bueno, fue la última chance antes de las elecciones presidenciales dentro de 2 semanas para que los votantes puedan escuchar propuestas. Lo que menos se escuchó en este segundo debate fueron propuestas. Hubo chicanas, hubo pase de facturas, pocas sorpresas y la única sorpresa que tenemos hasta ahora que ya el dólar aumentó. Con Luis Fernández Echegaray vamos a poner un poco en blanco lo que pasó anoche, ¿no? Lo que quedó de este segundo debate presidencial. ¿Cómo estás, Luis? Hola Silvia, ¿cómo estás? Buen lunes. Bueno, aumentó el dólar ya, una primera repercusión. Superó los 900 pesos. Todo parece indicar que en esta semana, que es corta, seguramente los economistas están analizando que puede llegar a los 1.000 pesos. Recordemos que en la City porteña 910, pero ya está en 930, 940 pesos en el interior. En la zona de Cuyo quizás un poquito más alta, habrá que esperar lo que pasa en las próximas horas. Y estamos a 13 días de las elecciones presidenciales, pero al tener un fin de semana largo en el medio, son 8 días hábiles. Así que veremos cómo lo puede manejar, sobre todo Sergio Massa, el candidato del oficialismo, el ministro de Economía, para tratar de contener al dólar, porque sin lugar a dudas va a ser uno de los temas que seguramente va a generar mayor preocupación en los argentinos. Luis, el primer debate presidencial se había dicho que quedó mejor posicionada Patricia Bullrich. ¿Qué pasó con este segundo? En el primero diría que la más floja fue Patricia Bullrich. La más floja, sí. El mejor posicionado fue Javier Milei, que ayer se lo dio bastante incómodo, nervioso por momento. Claro, no estaba el eje principal en la economía. La temática era otra, por supuesto que se coló en el medio de la economía, pero a diferencia del primer debate, donde había un eje fundamental y principal en la economía, bueno, ayer se lo notó dubitativo, con estos cruces y chicanas. Fue un debate, te diría, con poca propuesta, como vos decís, con más enérgico. Fue más interesante que el primero, podríamos decirlo. Llegaron más preparados. Cuando no leían, cuando eran auténticos, cuando eran genuinos, bueno, ahí se vio lo mejor de cada uno de los candidatos. Te diría que comparando el primer debate con el segundo debate, en actitud, la que mejor estuvo fue Patricia Bullrich, que no había quedado muy bien parada en Santiago del Estero, efectivamente. Y eso que la tuvieron que atender del SAME porque tuvo un problema en uno de los ojos, que dice que le molestó, la mantuvo incómoda durante todo el debate. Lo cierto es que los votantes todavía están esperando que salgan de ese coacheo, ¿no? Muy coacheados, muy hasta como teatralizando, ¿no?, algunas cuestiones, y cuando le tocaba el derecho a réplica, bueno, eran más bien pases de facturas personales, ¿no? Efectivamente. A diferencia de lo que pasó en el primer debate, aprovecharon mejor el derecho a réplica. Pensá que en el primer bloque ya 2 candidatos habían consumido todo. Sí, los varones consumieron todos los derechos a réplica. Las 2 mujeres, les quedaron 2 más para poder seguir con el debate. Es cierto que el formato es muy rígido. Muy rígido. No te permite quizás poder responder a algunas de las cuestiones que te plantean. Una vez que terminaste de consumir tu derecho a réplica, ya no te queda otra alternativa que los minutos que te expresa el debate. Seguramente eso habrá que modificarlo pensando en el 2027. Habría que darle alguna otra forma para que no sea tan rígido. Estuvieron más preparados en este caso. Yo te diría que Juan Schiaretti, si uno analiza lo que han sido los 2 debates, ha sido el más sólido. Pero bueno, evidentemente se centralizó mucho en la gobernabilidad en Córdoba, en el modelo Córdoba. Ayer un poco menos que en el primer debate, porque él también sabía que todos los caminos iban a estar mirando si efectivamente él volvía a recurrir a ese discurso. Puso el grupo en el interior, a diferencia de todos los otros candidatos, que son obviamente candidatos del área metropolitana, de Capital Federal y conurbano. ¿Y qué pensás que puede pasar con este debate? ¿Puede cambiar la decisión del votante? Muy poco, yo te diría que muy poco. Algunos estudios que se han hecho previo, entre un 2 y un 3%. Yo creo que Patricia Bullrich, por ejemplo, que no le ha ido bien en el primer debate, lo que ha buscado es consolidar al votante Juntos por el Cambio, y quizás alguno que votó a Javier Milei o que votó a Juntos por el Cambio y en este momento está pensando quizás en cambiar de votante. Sergio Massa también ha buscado el votante quizás de Horacio Rodríguez Larreta, fue el que más estuvo a la defensiva. Obviamente tenía todas las de perder, porque en esta ocasión, a diferencia del primer debate, sí todos los candidatos le apuntaron a la economía, al tema de seguridad, y creo que la habilidad de Sergio Massa en ese momento fue no salir a confrontar con ellos, sino hablarle al ciudadano. Fíjate que él quiso estar por afuera de la grieta, le hablaba al ciudadano y por supuesto respondió frente a las agresiones que él sufría. El caso Insaurralde, del escándalo,
¿puede condicionar el voto del ciudadano en Buenos Aires? Mira, yo no te sabría decir. Consultando con algunos encuestadores de Buenos Aires, dicen que algo de repercusión va a tener, lo manifiesta el propio oficialismo. Tiene una preocupación, Kicillof no va a hacer campaña en Lomas de Zamora, a diferencia de Javier Milei, que va a hacer una caravana esta semana con Carolina Píparo, que es la candidata a gobernar la provincia de Buenos Aires, y quizás en la última semana, aprovechando que estés a poquitos días de las elecciones, Patricia Bullrich junto con Néstor Grindetti, que es de la zona sur, estén recorriendo Lomas de Zamora, pero evidentemente en el gobierno entienden que algo va a terminar impactando. No sabemos en qué cantidad, en qué volumen, y si ese votante en definitiva se va a volcar a una de las otras dos alternativas que han quedado competitivas, tanto el espacio de Milei como el de Bullrich. Te pregunto esto porque en varias encuestadoras muestran que al votante le preocupa mucho el tema de la inseguridad, del trabajo y la corrupción mucho más abajo, ¿no? Y es un caso realmente explosivo lo que ha ocurrido con Insaurralde. Es cierto, hoy está en primer lugar la economía, en segundo lugar la inseguridad, sobre todo Lomas de Zamora, que es el distrito junto con La Matanza con mayor índice de inseguridad y de hechos delictivos y de asesinatos del conurbano bonaerense. Pero evidentemente no te lo sabría decir si efectivamente eso va a tener que quede marcado en el votante, porque pensás que junto con la educación y la corrupción, cuando lo hablamos son temas que realmente nos preocupan, pero a la hora de votar no han tenido peso. Pensemos que el kirchnerismo, con todo lo que hemos conocido, la causa Cuadernos, las causas que se están reabriendo, volvió al poder en el 2019. Bueno, tendremos que esperar entonces que pase dentro de 2 semanas. ¿Habrá una primera vuelta nada más? ¿O se vendrá un balotaje? Difícilmente pueda definirse en una primera vuelta porque Milei quedó con 29 puntos, debería llegar a superar el 40%, sacar una diferencia de más de 10 puntos, lo que indica que el volumen de votantes que no fue a hacerlo en las elecciones PASO, en su mayoría, entre un 70 y un 80%, debería inclinarse por Javier Milei. Todo parece indicar que vamos a tener que esperar todavía un poco más para definir quién va a ser el presidente. Estamos a 2 meses, Silvia. Estamos a 2 meses. A 2 meses de que asuma el nuevo presidente. Es increíble lo que pasó con Javier Milei. Un desconocido. Aquí en Córdoba pasó un ratito y en varias provincias hizo eso y ganó las PASO, ¿no? Increíble. Rompió el bipartidismo. ¿Qué puede pasar, ¿no? En 2 semanas. ¿Cómo será el voto del ciudadano? Bueno, tendremos que esperar. Así es, hay que esperar porque está todo dividido. Hoy está un escenario abierto. Pensemos, entre los 3 candidatos hay un punto y medio de diferencia. Y la incertidumbre yo creo que pasó para el lado de los candidatos ahora. Es así. Gracias, Luis. Gracias a vos. Seguimos.